Paz de Cristo, muy buenos días. Gloria a Dios, qué hermoso es poder disponerse a alabar y glorificar a nuestro Dios. Que tengan un feliz y bendecido día, que la gracia, la gloria de Dios sea sobre sus vidas, inundando todo lo que hagan, que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Qué felicidad, qué gozo estar con ustedes. Me alegra mucho. La gloria sea para Dios siempre, pero qué alegría estar los hermanos en fraternidad, en comunión, en armonía. Bendito Dios, y pues gracias a Dios por este día tan maravilloso, tan precioso que nos ha preparado, que nos ha prestado. Es una nueva oportunidad para ser mejores siervos, mejores hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Pues dice la palabra de Dios, mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto nos dice Mateo. Y pues gracias a Dios por esta oportunidad de servir, de adorar y glorificar al Dios que todo lo puede. Para Él no hay límites, todo es posible, porque servimos, adoramos y glorificamos al Todopoderoso. Bendito Dios. Pues nos disponemos, hermanos, a adorar y glorificar a Dios en nuestros corazones. Deseo que Dios les siga bendiciendo, les amamos mucho y pues aquí seguimos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, toda la gloria te pertenece, Jesús. Paz de Cristo, hermano. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos estén con salud y bien. En este momento les voy a decir un texto que yo creo que muchos han escuchado, incluso yo creo que ya muchos se lo saben, y es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Mi deseo es que Dios los bendiga mucho y que sigan adelante. Paz de Cristo, mis hermanos, Dios los bendiga. Voy a leerles un texto de la Biblia en Josué 1:9 que dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios los bendiga. Paz de Cristo, mis hermanos. Qué gusto saludarles de nuevo, estar aquí con ustedes. Pues qué bendición, hermanos, ser parte de este pueblo, del pueblo que alaba y glorifica al Señor, del pueblo que le ha creído a Dios, del pueblo que conoce la palabra de Dios y por eso no cuestiona los tiempos que estamos viviendo, porque Dios en su infinita gracia y misericordia pues nos había dicho o nos ha dicho de todo esto y nos dice cómo debemos estar preparados en el nombre de Jesucristo. Hace un momento pues ya saludaron pues mi esposa, mis hijas, compartieron con ustedes algunos pasajes de la Escritura y antes de leer, esta ocasión lo vamos a hacer así, antes de leer el pasaje bíblico, pues les voy a invitar para que oremos, les voy a presentar el tema, tiempos de crisis es el tema y es como una pregunta, depresión, y presentarle a Dios el tema y que Dios nos ayude, a que esto sea de bendición para todos nosotros, hermanos, para todos nosotros, poder nosotros estar entendidos de los tiempos de Dios, de lo que Dios quiere en nuestras vidas y estar en esa fidelidad. Ahorita estamos viendo muchas cosas en las cuales de verdad se va, como se dice luego, vamos a saber quién realmente sirve a Dios o no, ¿verdad? Entonces, aún a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, ¿quién sigue confiando en el Señor? Así que presentémonos delante del Dios vivo en oración y que Él sea quien use nuestras vidas, mi vida en este caso, y que sea de bendición para ustedes y para mí, y en el nombre del Señor. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo. Dios de la gloria, nos presentamos delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor, nuestro Salvador, como el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo Todopoderoso, en esta hora en la cual
queremos presentar este mensaje. Necesitamos, Señor, de tu guianza, de tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí dirigiendo las palabras necesarias para la buena edificación, como lo dice tu palabra, como lo anuncias en la Escritura. Que esta palabra, Señor, sea el alimento que necesita tu iglesia, que necesita tu pueblo, que sea el alimento que fortalece, pero también, Señor, ese bálsamo que viene a sanar heridas y a consolar a los abatidos. En el nombre de Jesucristo, te rogamos en esta hora por la iglesia, por la humanidad, por nuestros gobiernos, para que tú seas, Señor, ayudando y dirigiendo en lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Te rogamos también, Señor, por aquellos que están teniendo dificultades para tener lo básico como son los alimentos, que tú sigas proveyendo, Señor, para tu iglesia y también para la humanidad, que podamos ser de bendición para otros en el nombre de Jesús. A ti la honra, a ti la gloria siempre. Bendice a cada misionero en el país donde se encuentre, Señor, y que ahí donde esté, pues tu gracia siempre siga con ellos. Te glorificamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Gracias, gracias, Jesucristo, por tus bendiciones que son nuevas cada día y muchas veces no la habíamos apreciado. Ahora, Señor, podemos apreciar tus bendiciones grandemente y valoramos más aquellas cosas que tú nos das. Gracias, Jesús. Ayúdanos en este tema que vamos a hablar de tiempos de crisis, depresión, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, mis hermanos, cuando hablamos de esto, pues que el Señor sea que nos ayude, porque ahorita lo vamos a estar viendo de una manera o de otra. Todos hemos tenido algún momento de crisis, ¿sí? Algún momento de crisis. Y hemos pasado momentos de depresión, quizá a veces no tan agudo como algunos, o tan marcado, pero vamos a darnos cuenta que pues sí hemos pasado algo así. Mire, quiero que vean por favor en su Biblia el Salmo o el libro de los Salmos, el capítulo 40, el verso 1 y 2. Amén. Salmos 40, verso 1 y 2. Voy a leerlo en la versión que normalmente nosotros leemos y después voy a tomar solamente el verso 2 en otras versiones. La versión Reina Valera dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si usted sigue leyendo el Salmo, se va a dar cuenta cómo fue esa transformación en el rey David o en el salmista David. En este tiempo dice: pacientemente esperé a Jehová. La paciencia es algo que es una virtud que no todos tenemos, o es un fruto del Espíritu Santo que no muchas veces lo damos. Recuerde que nosotros somos los que recibimos el Espíritu Santo, pero el fruto, el Espíritu Santo viene hacia nosotros, como les he dado el ejemplo en ocasiones, como un árbol que recibe el agua. Nosotros le damos el agua al árbol, pero nosotros no damos frutos. El árbol es el que da los frutos. Entonces Dios, como esa agua nos da el Espíritu Santo, pero nosotros somos los que debemos dar esos frutos del Espíritu Santo. Entonces voy a leer ahora el verso 42, el verso 2 del capítulo 40 en diferentes versiones. La Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, etcétera, para que nos demos cuenta o con palabras o tener un amplio
pues una visión más clara de lo que nos dice esto. Dice el verso 2 del capítulo 40, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. La versión de Dios habla hoy dice también el mismo, estamos hablando el mismo verso 2 del capítulo 40. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Otra versión dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Pero esta última versión, Nueva Traducción, dice, me sacó del foso de la desesperación, ¿sí? Del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Se da cuenta cómo nos habla de aunque estemos en momentos difíciles, seguir caminando, seguir avanzando? Cuando yo menciono el tema, tiempos de crisis, y como pregunta, depresión, es porque sin duda, pues las crisis, ahorita lo voy a retomar, son momentos que pasamos los seres humanos en diferentes situaciones de la vida, cosas que no esperábamos o no queríamos que fuera de esa manera o nos desestabilizan. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la depresión. La depresión lo podemos ver de diferentes maneras. No solamente vamos a hablar, bueno, sí vamos a hablar de lo emocional, más bien. Vamos a hablar en la depresión de lo emocional. Pero en ese sentido les voy a hablar algunas formas de depresión que también pueden ocasionar la depresión en lo emocional. Mire, por ejemplo, cuando hundimos la parte de un cuerpo, esa es una depresión. Por ejemplo, eso es físicamente. Cuando, no sé con quién usaron un abatelenguas o no sé cómo se le diga, cuando le iban a ver la garganta para ver si tenía infección en la garganta, es una tablita así, que usted llegaba al médico, más cuando éramos niños, ¿verdad? Tenían que hacer eso porque no mostrábamos, te hacían abrir la boca y luego... Entonces, esa es una forma de depresión, ¿sí? También estamos hablando de del descenso de la población. Dice, presenta una depresión en el descenso de la población. El gráfico de población presenta una depresión, ¿verdad? También podemos hablar de la economía, ¿sí? Como depresión. Dice, periodo de baja actividad económica con aumento del desempleo, descenso de los salarios, uso decreciente de los recursos y bajo nivel de inversiones. También es una forma de depresión y es lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial. A nivel mundial estamos viviendo esa depresión. Ahorita, quiera o no quiera, muchos proyectos, todo eso. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que es una depresión económica a nivel mundial, pero esa depresión económica y esas crisis en la economía puede traernos lo que es la depresión emocional. Por ejemplo, es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, abatimiento y disminución de las funciones psíquicas. Entonces, a ese tipo de depresión es el que más nosotros mencionamos o hemos escuchado cuando vemos que una persona emocionalmente no está bien y decimos, es que está en depresión, es que se deprime, es que, bueno, es lo que pasa. Entonces, todos nosotros en ocasiones pasamos momentos de depresión y lo manifestamos de diferentes maneras. Aquí voy a hablar algunos síntomas. Algunos síntomas porque a veces dicen, yo no tengo tristeza.
y la persona parece, o podemos decir, no, pues que qué deprimido va a estar. Hay ocasiones que dicen, no, pues si está comiendo, no está deprimido, pero nos damos cuenta que es un síntoma también de la depresión, el comer, el comer, el comer. Entonces, no es comer normal, sino come de más o dejas de comer, pues son los dos extremos, ¿no? No es una alimentación equilibrada, es un síntoma de depresión. Mire, un síntoma es un estado de ánimo irritable. Dígame, no diga ñau, ¿verdad? En ocasiones lo demostramos con estar bien irritados, o sea, nos irritamos rápidamente, no nos pueden voltear a ver porque ya nos molestamos, también es un síntoma de depresión. Tan irritables estamos que cuando vamos al espejo, pues decimos, tú, ¿qué traes? Entonces nosotros mismos nos ponemos ante el espejo, pero estamos en un estado de ánimo irritable y entonces ese estado de ánimo pues también es un síntoma de depresión, pero también es un estado de ánimo bajo. Eso es en la mayoría de las veces. Un estado de ánimo bajo, o sea, estás así sin ánimo, más bien, ¿sí? O sea, ni aunque el pastor le diga ánimo, ni así se aliviana, ni así se levanta el ánimo. ¿Por qué? Es lo más natural y a veces decimos, es que usted no sabe lo que a mí me está pasando. Y estamos así. Bueno, pero también otro síntoma de la depresión es las dificultades para conciliar el sueño. Eso es uno. A veces no podemos conciliar el sueño, también es un síntoma de depresión. Y el exceso de sueño también. La persona quiere dormir, y aquí voy a hacer un paréntesis. A mí en lo personal, eso era lo que me pasaba. Yo recuerdo en mi adolescencia, y pues ahorita pues vi que saludó mi hermano ahí y va a escuchar. Yo siempre lo he tenido a él, es mi hermano mayor, y le he tenido el respeto como a un padre. Yo era muy pequeño de edad, ¿no? Porque ya había crecido casi lo que iba a crecer. A los 11 años, pues mi padre murió y yo siempre lo miré a él como una figura paterna, la figura paterna a mi hermano mayor. Pero si yo hacía algo, pues mi hermano mayor no me pegaba, ¿no? No me ganaba. Entonces, no me pegaba, pero sí me regañaba, me llamaba la atención. Y una de las veces, por decirlo de esa manera, pues yo quería llamar la atención de él, como el hijo llama la atención del padre, ¿no? Y entonces, y resulta que en una ocasión, nosotros preparábamos caballos para carreras, gallos de pelea, y en una ocasión yo le estaba limpiando el casco del caballo, y en eso con el desarmador, era una especie de palita, le estaba limpiando y en lugar de limpiarle así, le piqué al caballo o una yegua, no sé qué era, y le dolió, el luce te dice mi hermano, y le dolió a la yegua. Y pues la yegua así, y mi hermano pues me llamó la atención por eso. Y yo no dije nada, fui, me encerré en mi recámara, en el lugar, mi dormitorio, y lo que quería era dormir, era la forma en que yo quería dormirme y que se acabara el problema. Entonces, todos nosotros de una manera o de otra pasamos por momentos de depresión. Entonces ahí cierro el paréntesis. Entonces, para mí era exceso de sueño, era la forma, yo iba y me quería dormir y no levantarme. Entonces, pero también hay un cambio grande en el apetito, les decía ahorita, algunos comen, otros comen de más, a menudo con aumento o pérdida de peso. Hay ocasiones que vemos a un hermano gordito y no sabemos si es porque su sistema digestivo o como decimos, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de asimilar el alimento, pero hay ocasiones decimos, ese hermano está bendecido, pero no sabemos si es por asunto de depresión que él está aumentando de peso, ¿sí? Entonces, también otro síntoma es cansancio y falta de energía. Por ejemplo, ahorita estamos todo el día en casa y a veces no tenemos energía, nos sentimos cansados, no estamos ni haciendo trabajo pesado, ni estamos caminando, y nos sentimos con ese cansancio y falta de energía.
Entonces es otro síntoma de depresión. Pero viene uno que es el que normalmente nos pega en el estado de ánimo bajo. Hay un sentimiento de inutilidad. Puede llegarse a odiar a sí mismo a la persona y sentir culpa de las cosas que se están pasando. Eso es en lo emocional. Nosotros necesitamos entender que son síntomas de depresión y vamos a hablar, por decirlo de esa manera, y tenemos que aclararlo. En la Biblia no se encuentra explícitamente la palabra así como tal, depresión, y que se deprimió este personaje, se deprimió este otro. No lo encontramos como tal. El término es un tanto reciente y ahora lo reconocemos como un síndrome caracterizado por una tristeza profunda. Es lo que más conocemos de la depresión, síndrome con tristeza profunda. Entonces, sin embargo, tenemos algunos personajes bíblicos como referencia que pasaron por crisis en ciertos puntos de su vida. Y Jesús mismo, de hecho Jesús mismo pasó por esto en los momentos previos a la crucifixión. Les dijo a sus discípulos que estaba triste hasta la muerte y sentía agonía. Eso usted lo encuentra en la palabra de Dios, pues en Mateo capítulo 26, del 36 al 46, pues en los evangelios usted encuentra ese momento que Jesús pasó, en San Marcos, en San Lucas, y para algunos pueden decir, Jesús también pasó depresión. Es un momento de tristeza profunda, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y si bien en esa época o en ese tiempo en que leemos las Escrituras, la depresión no estaba o no era diagnosticada como tal, pues hubo personas que sintieron una tristeza tan profunda que llegaron al punto de anhelar la muerte, así de esa manera. Pues los seres humanos tenemos crisis durante toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a pasar por crisis. Simplemente el mudarse, por decirlo de una manera, el mudarse de una casa a otra es crisis, es un cambio y nos provoca crisis. El tener que cambiar de empleo es un cambio y produce crisis. La situación que estamos viviendo ahorita nos hizo cambiar estilos de vida y produce crisis. ¿Cuántos de nosotros ya estamos aprendiendo a usar este aparato para hacer las transmisiones de esta manera, ¿no? Y hay hermanos que hasta le ponen letritas y qué bueno y adelante, y otros apenas estamos aprendiendo a darle el clic ahí al iniciar video en vivo, ¿verdad? Y después no hayamos qué hacer. Entonces, porque nos causa crisis. Pero necesitamos ver que dentro de todo esto, las crisis nos deben generar cambios positivos, y es lo que tenemos que tomar en cuenta después de una crisis. Mire, uno de los personajes bíblicos también que sufrió depresión, pero que esa depresión o esa crisis pues lo llevó a tomar decisiones fatales, y es cuando menos debemos tomar, pues las decisiones no son muy acertadas, ¿no? Fue el caso de Judas. Él entró en crisis, se sintió muy mal de haber entregado al Señor Jesucristo, y no debemos llegar usted y yo a eso. En los momentos de crisis, si sabemos que hicimos algo que no deberíamos hacer, pues lo menos que debemos pensar en hacer es lo que le pasó a Judas, o la decisión que tomó Judas. Usted y yo necesitamos estar con ánimo en la vida, luchar por seguir viviendo hasta el tiempo que el Señor lo determine. Nosotros no determinar por nuestra vida. Mire, en la Biblia pues encontramos, así como le decía hace un momento, diferentes casos de crisis, y cada caso que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, hermanos. No podemos decir que estamos exentos y que a mí no me va a pasar nada. Puede afectar a cualquiera. Pero también nos recuerda, y eso es lo que necesitamos tomar muy en cuenta y subrayarlo, marcarlo, resaltarlo, debemos también tomar en cuenta que para el que pide la ayuda de Dios siempre hay esperanza. De eso vamos a hablar enseguida, ¿no? De eso vamos a hablar enseguida, de que el que pide la ayuda de Dios tiene esperanza. Mire, pero dentro de esto,
vamos a mencionar por qué podemos caer en depresión. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos que estos personajes cayeron en depresión? Mire, uno de ellos pues fue Elías. Y Elías entró en depresión por pensar que otros no compartían sus ideales. Y Elías, él se hacía ideas solamente en su pensamiento. ¿Cuántas veces nos ha pasado así, hermanos? Que nosotros solamente nos hacemos ideas en nuestro pensamiento de las situaciones de la vida. Voy a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, mi mamá, que en paz descanse, ¿sí? Y sí lo puedo decir que en paz descanse porque durmió en el Señor, duerme en el Señor. Pero resulta que cuando yo era un adolescente, me invitaban a mí al templo. Yo no quería ir, por supuesto, porque pues cuando uno no conoce las promesas de Dios, uno cree que lo quieren molestar, porque nos piden que cambiemos nuestra forma de vida y cosas, y dicen, no, pues a mí me gusta esto. Bueno, el caso es que cuando lograba yo ir al templo, mi mamá ya era cristiana, se había entregado al Señor, se había bautizado, y entonces yo iba al templo, y estando en el templo, pues escuchaba al pastor predicar. En ese entonces era el hermano Fidel Rivas, Dios bendiga a mi hermano Fidel Rivas y a toda su familia. Y cuando el pastor predicaba y empezaba a hablar mi vida, ¿se da cuenta? Empezaba el pastor a hablar mi vida sin saber. Para mí la que sabía era mi mamá. Y entonces yo en lugar de entender que era palabra de Dios, solamente me hacía ideas en mi pensamiento y volteaba a ver a mi mamá con molestia, porque pensaba que mi mamá había hablado con el pastor. Entonces, se da cuenta cómo muchas veces nosotros nos hacemos ideas en nuestro pensamiento. Ayer estaba viendo un programa de una pareja donde la pareja de un muchacho sale y él estaba haciendo sus ideas: ¿con quién irá? ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Me será infiel? Y se da cuenta, uno se hace ideas en su mente. Así le pasó a Elías en su ministerio. Él pensó que otros no compartían sus ideales acerca del Dios de la Biblia, ¿sí? Acerca del Dios de la Biblia. Mire, cuando tú y yo servimos a Dios, pues también esperamos que otros quieran servir a Dios. Elías hablaba del Dios vivo. Elías hablaba de un mensaje de un Dios de poder, y hasta lo conocemos como el profeta de fuego. Lo conocemos como el profeta de fuego, con poder, pero se hacía ideas en su mente. Había enfrentado a los profetas de Baal. Dios había mostrado su gloria en ese lugar y sale huyendo. Sale huyendo cuando Acab habla con su mujer y le dice lo que ha hecho Elías con todos los profetas y cómo los mató a espada. La esposa de Acab, las promesas de Dios en la vida, mire, a Elías se le olvidaron. Él envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto la persona de Elías como la de uno de los profetas. Y viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y se fue por el desierto. Un día de camino se sentó debajo de un enebro. Escuche la palabra, deseando morirse. ¿Se da cuenta a dónde llegamos? Él deseó morirse. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muchas veces no entendemos. Usted y yo podemos ver al hombre de Dios ministrando,
al hombre de Dios siendo usado poderosamente por el Señor. Pero se da cuenta, no está exento de caer en momentos de depresión. Y nosotros necesitamos saber que solo en Dios podemos levantarnos, que solo Él puede sacarnos de ahí, en el nombre de Jesucristo. Basta ya, Jehová, quítame la vida, dijo Elías. Llegó ese momento en su vida de desesperación en el cual él mejor deseaba morirse. Y pues también se acostó. Se durmió. Les digo, es uno de los síntomas. Él quiso mejor quedarse dormido. Quiso quedarse dormido y no despertarse. No levantarse. Pero el Señor tan bueno. Llega el ángel del Señor. Elías, levántate, come. Y Elías come. Se vuelve a dormir. Otra vez, Elías, levántate, come, porque el largo camino te espera. Hermano, hermana, nosotros no podemos quedarnos ahí. Todavía nos espera un largo camino en el nombre del Señor. Tenemos mucho más que hacer y aunque otros no compartan nuestros ideales, porque nos hacemos una idea, creemos que nosotros podemos estar solamente con la razón o tener razón solamente nosotros. Pero como Elías, él pensaba que era el único que servía a Dios. ¿Cuántas veces podemos engañarnos así y pensar que somos los únicos que servimos a Dios? Aunque no lo digamos con esas palabras, pero creemos que solamente nosotros hacemos bien las cosas para Dios y que otros no. También esa es una forma de pensar que no se comparten los ideales cristianos. Hermano, hermana, pero así como Elías, Dios le dijo que todavía tenía 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Así también hoy en día hay pueblo de Dios que también comparte tus ideales, mis ideales, y sigue al Señor Jesucristo y le sirve al Señor Jesucristo como lo dice la Escritura. No te deprimas por eso, porque a veces oímos de otras personas, de otros cristianos y nos sentimos mal y decimos, ya no hay cristianos hoy en día fieles. No te engañes. Dentro de esta humanidad Dios saca su remanente y todavía tiene rodillas, y no 7,000 sino muchas más, que todavía no se han doblado, no se han inclinado ante la idolatría, ante las propuestas del mundo, sino que están sirviendo al Dios de la gloria en el nombre de Jesucristo. Eso le pasó a Elías. Así que tiempos de crisis, depresión, el Señor nos muestra su gloria. Mire, aún en el mismo ministerio o el llamado que Dios nos hace, recuerda que es el siguiente personaje que vamos a ver, el caso de Jeremías. ¿Cuántas veces tú y yo, en lugar de darle la gloria a Dios por los dones que te ha dado y el ministerio al que te ha llamado, te quejas y quieres hacer otras cosas? Por ejemplo, hoy en día, y eso lo he mencionado otras veces, hoy en día cuando dicen, el profeta, pues es como acomodarse el cuello, ver, amén, hermano, yo soy profeta. Y pues gloria a Dios que hay profetas, pero hoy como que es subir de categoría. Pero en Dios dice la Biblia que todos los miembros, dice que somos miembros los unos de los otros y todos somos el cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes funciones. Pero en el tiempo, ese es el tiempo de hoy, pero en el tiempo de Jeremías o en el tiempo de los profetas que nos habla la Biblia, ser profeta, hermano, no era algo agradable para el profeta. Porque hablaba la palabra de Dios y la idea era agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando Dios le pide a Jeremías, y aun cuando le dice a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones,
Jeremías luchaba y luchaba contra el llamado que Dios había hecho en su vida, y servirle a Dios en ese tiempo le ocasionaba conflictos, le ocasionaba crisis, le ocasionaba problemas y le hacía entrar en momentos de depresión, en momentos de tristeza, en momentos de mejor no querer vivir. Mire, Jeremías en el capítulo 20 del libro de Jeremías, verso 14 al 18, Jeremías llega a expresar lo siguiente: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mí. O sea, estaba maldiciendo hasta los que daban la noticia. Maldito el hombre el que llevó la noticia a mi padre, diciendo: un hijo varón te ha nacido. Y haciéndole alegrar así mucho. O sea, mi padre se alegró por mí, pero ese que llevó la noticia sea maldito. Decía Jeremías, había entrado en ese momento de depresión que estaba maldiciendo hasta el de las buenas noticias. Sea ese hombre como las ciudades que asoló Dios y no se arrepintió. Oiga, gritos de mañana y voces a mediodía. O sea, que sufra por llevar la noticia de mi nacimiento. Qué difícil momento estaba pasando Jeremías en su ministerio por ser un profeta fiel de Dios. Y luego volví a decir en el verso 18, ¿para qué salí del vientre? ¿Se da cuenta? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Jeremías decía, ¿para qué nací? Miraba trabajo y dolor. Entonces Jeremías, ustedes saben, se le conoce como el profeta llorón, pero hermanos, aunque le demos ese título a Jeremías, necesitamos entender el tiempo que vivió, necesitamos entender los momentos que estaban viviendo los profetas en ese tiempo. Ahorita, mira, el que tú abres la profecía tal como te lo dice el Señor, va a ser muy cuestionado, hermano, hermana, porque ahorita queremos escuchar profecías solo de bendición, pero el profeta tiene que hablar la palabra y demandar el pecado también, si es que lo hay. No inventar el pecado tampoco. Si hay pecado se debe demandar en el nombre de Jesucristo. Y claro que hay bendición en Dios, pero la principal bendición es la de la vida eterna. Es la de la vida eterna. Se lo conoce como el profeta llorón. Se debe a que solía llorar en sus discursos. Sus discursos eran tristes, hermanos. De hecho, tenemos no solamente el libro del profeta Jeremías, sino también tenemos las lamentaciones de Jeremías. ¿Se da cuenta? Hasta el título que se le da, las lamentaciones de Jeremías. Mire, él se sentía así porque Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie hacía caso al mensaje. Bueno, casi nadie hacía caso al mensaje que Jeremías llevaba. Mire, si bien Jeremías es un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia, en el que quiso no vivir. Decía, la palabra de Dios me ha sido por afrenta. Había perdido a sus amigos por predicar la palabra de Dios, y eso lo llevó a tener tristeza. Y lo repito, dijo él, maldigo el día en que nací. Así que en el nombre del Señor, mis hermanos, todo esto Dios le hace ver a Jeremías. Pudiéramos decir ahorita, de hecho, ese texto que habla del momento desde que Dios llamó a Jeremías, lo usamos mucho nosotros para levantar nuestro ánimo. Pero es una realidad, hermano, hermana. Dios te dio la vida por algo. No debes lamentar el tener la vida. No debes lamentar, hermana, ser mujer. No debes lamentar, hermano, ser hombre. Sé hombre y sé mujer de Dios. No lo lamentes, no lo lamentes. No debes lamentar el ministerio que Dios te dio, porque desde que estabas en el vientre te santificó, te conoció el Señor desde ahí y te ha dado, así como a Jeremías por profeta de las naciones, te ha dado ese ministerio para que lo desarrolles de la mejor manera. Y eso a veces nos ocasiona conflictos. Necesitamos glorificar a Dios con el don que Dios nos dio
y con el ministerio. A veces deseamos el don de otro y sufrimos, nos afligimos, vemos cómo Dios usa a otros y no alabo a Dios por cómo usa a ese hermano, porque quiero que me use igual a mí. Y no te das cuenta que como Dios te usa a ti, es una manera particular por el don que Dios te ha dado. Y Dios quiere que desarrolles ese ministerio. No es como el del otro, no. Porque lo que hace la mano no lo hace el ojo. Lo que hace el pie no lo hace la boca. Necesitamos entender eso como cuerpo de Cristo. Mire, otro personaje que entró en un momento difícil de crisis, tiempo de crisis en su vida y que llegó a tener depresión, fue Jonás. Ustedes saben cómo Dios llamó a Jonás, y si no lo sabes te voy a decir en parte. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue, tomó una embarcación, se fue a Tarsis. Dios hace lo que tiene que hacer con Jonás, le hace pasar el proceso de estar en el vientre del pez, sale de ahí, pues hermano, así ¿quién no va a ser convencido por Dios? Entonces sale de ahí y va y predica. Pero él tiene algo en su mente, ahorita lo vamos a mencionar. Él cuando va predicando en parte va como Elías, ya haciéndose ideas en su mente. Y él lo que quiere es, obedece a Dios, pero él lleva algo en su mente. Él quiere que al predicar, pues Dios haga lo que dijo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ve y pregona esto contra Nínive. Así le dijo el Señor a Jonás. Entonces Jonás se fue a predicar. Jonás se fue a hablar la palabra del Señor, así como Dios se le había dado. Pregonó. Y después de pregonar, fue y de lejos de un lugar en lo alto, allá en lo alto, se puso a mirar hacia la ciudad que iba a ser destruida. Y entonces él estaba esperando eso. Hermanos, él, cuando se dio cuenta que Nínive no fue destruida, era lo que él pensaba, ya decía yo, se da cuenta que Dios no iba a destruir la ciudad. Él ya sabía eso, ¿por qué? Porque Dios tiene misericordia. Pero ¿qué fue lo que hizo a Dios cambiar en ese sentido? O no cambiar, sino que Dios no va contra su palabra. Recuerden que la clave delante de Dios es el arrepentimiento. Buscarlo en oración, ayuno y ruego. Y eso fue lo que hizo toda la comunidad de Nínive. Toda la comunidad de Nínive, todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive se pusieron en ayuno. Tal fue el ayuno, hermanos, que hasta los animales, a nadie le dieron de comer. Quisieron buscar a Dios arrepentidos. Eso fue lo que pasó con Nínive. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios no destruyó la ciudad. Y luego Jonás se pone triste porque Dios no actuó como él quisiera. ¿Cuántas veces quisiéramos que Dios hiciera las cosas como nosotros pensamos? Muchas veces nosotros queremos dirigir a Dios y que Él haga esto y que Él haga esto otro y que sea así. Pero hermanos, Dios no hace las cosas como nosotros. Dios dice en su palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así que en el nombre de Jesucristo, mire, Jonás dice que él esperaba eso. Dios le hace crecer, lo voy a decir con estas palabras, ¿no? Una enramada, un árbol que le hacía una sombra bonita. Jonás se alegra por esa sombra. Y luego Dios después envía un gusano que hace que se seque ese árbol. Y Jonás se entristece. Y Dios le dice: tienes tú pesar por una planta, lo voy a decir de esa manera. Por una planta tienes pesar. Y luego le dice el Señor: no voy a tener yo misericordia
de todas esas personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿No voy a tener yo misericordia de ellos? Así que, hermano, hermana, muchas veces quisiéramos que Dios actuara contra ciertas personas, pero que no actuara en misericordia, ¿verdad? Quisiéramos ser el brazo justiciero de Dios, la espada destructora del Señor, pero cuando Él tiene misericordia y Él no actúa como nosotros quisiéramos, hermano, hermana. Así que eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Su enfado fue tal que llegó a preferir la muerte. Eso lo encuentra usted en Jonás capítulo 4. A primera vista, su comportamiento no parece ser de una persona deprimida, pero ya lo mencionamos hace un momento, cuando es irritable, ¿verdad? Entonces es un síntoma también de la depresión. Así que, hermano, hermana, eso fue lo que le pasó a Jonás, porque Dios no actuó como él quisiera. Pero llegan momentos de depresión, hermanos, que son los más comunes en la vida de los seres humanos. Las tragedias familiares. ¿Cuántas veces hemos vivido o pasado por tragedias familiares que, aunque sentimos nosotros aún como cristianos, buscamos la fortaleza en Dios, pues la tragedia llega a la familia de una o de otra manera? ¿Cuántos, pues, al perder un ser querido, un familiar cercano, hermano o hermana, padre o madre? Y podemos decir es que hay niveles, porque los seres humanos nos hacemos ideas de cómo debe ser la vida. Por ejemplo, como padres, no pensamos que el padre va a sepultar a los hijos. Normalmente se piensa que los hijos van a sepultar a los padres. Y aun cuando el hijo pierda a su padre y a su madre y se vea como una tragedia, como que es algo que se espera, como que es dentro de lo normal. Pero cuando es a la inversa, que el padre tiene que sepultar a uno de sus hijos, qué difícil para ese padre, para esa madre, sepultar a uno de sus hijos. Cuando, pues, como pastor me ha tocado ver estos casos, hermanos. Vemos, por ejemplo, cuando muere el padre o la madre, pues al consolar a los hijos, y con el paso de tiempo se ve cómo los hijos han sido consolados, confortados, y sabían de una manera u otra que eso era lo natural. Pero cuando es a la inversa y te toca pastorear a los padres que perdieron a los hijos, qué difícil para ellos. Qué difícil para estos hijos, para estos padres, haber sepultado a sus hijos. Y muchos de ellos, hermanos, pasan los años y difícilmente se levantan de esa situación. Mire, tenemos el caso de Noemí en la Biblia. Noemí perdió a su esposo. Alguien puede decir, pues ahí no es tanto, ¿verdad? No, paz de Cristo, hermanos. Hermanas, paz de Cristo, no se goce, no se goce. Ella perdió al esposo y ya fue una tragedia para ella. Pero no solamente perdió al esposo, perdió a sus 2 hijos y solamente quedó con sus nueras. Y aparte de eso, no estaba en su país. Estaba fuera de su país y eso se agravaba. Había quedado sola ya, con sus nueras. Y eso, hermanos, pues se ha comprobado hoy en día que en el duelo, y también cuando eres inmigrante, o sea, estás en otro lugar que no es tu país, también agudiza el dolor y causa depresión. No estar en un ambiente conocido ni con los seres amados es difícil para cualquiera. Pues Noemí no fue la excepción. Y cuando ella por fin regresa a su pueblo, a su tierra, ya no dice, mi nombre es Noemí. Ahora dice, díganme Mara.
Mi nombre ahora es Mara, que me conozcan como Mara, que Mara significa, hermanos, amargura. Y mire, Noemí significa dulce, ella era dulce. Pero dice, no, ya no, dulce no, porque ahora mi alma está en amargura. Estoy en amargura. Así que díganme así, amargura, Mara. Esa petición, hermanos, refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y amargura por las experiencias que le tocó vivir a esta mujer llamada Noemí. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos, con una forma de ser, lo vamos a decir así, dulces, pero después de la tragedia se vuelven amargos? Y necesitamos entender que esto le puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera. No podemos nosotros decir, a mí no me va a pasar, voy a estar exento. ¿Cuántos de nosotros nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación a nivel mundial hoy en día? Muchas cosas, hermano, hermana, nos hacen pasar por momentos de tristeza y amargura. Y por eso necesitamos entender que no estamos exentos de decir, a mí no me va a pasar. Les decía hace un momento que esta mujer era dulce. ¿Cuántas veces tu carácter, hermano, hermana, ha cambiado? ¿Cuántas veces ese carácter ha cambiado? Esa forma de ser ha cambiado después de la tragedia. O decimos, ya no voy a ser así. Eso es lo que le pasó a esta mujer Noemí, de dulce a amarga. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude en el nombre de Jesucristo, para que el carácter que estemos reflejando y la mente que estemos reflejando sea la mente del Señor Jesucristo. Mire, este personaje que la mayoría, yo creo, mencionamos también en la tragedia, es Job. Job también, aunque es un gran ejemplo de fe, tuvo sus momentos críticos, sus momentos depresivos, en que él prefería mejor no vivir. Alguien puede decir, pues ¿cómo no? Sí, hermanos, es que no solamente le pasó lo que a Noemí, que después era Mara. Bueno, a Job le fue mejor. Digan amén, hermanas. Porque Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, sus casas, pero le quedó la esposa. Varón, diga amén o diga ñau. Perdió todo, pero le quedó la esposa. Pero no solamente perdió todas las cosas materiales, perdió la buena salud. Una llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies. Sentado en ceniza, llegaron sus amigos, que esos amigos le echaban la culpa de su condición y le decían, no cuestiones a Dios, Job, y todo se le fue incrementando. Se le fue incrementando y se le fue juntando todo a Dios. Dios, hermanos, todo a Job, y Dios todavía tenía en buena estima a Job. Pero Job estaba triste, Job estaba en una situación lamentable para nosotros los seres humanos. Nunca se atrevió, aún en esa situación, nunca se atrevió a negar ni rechazar a Dios. Él decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún con todo eso, llegó al punto en el que deseó no haber nacido. Deseó la muerte. Y es una manifestación de la depresión, como les decía hace un momento. Que sea borrado, decía Job, el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en ese día. Humanamente, hermanos, necesitamos entender el momento que estaba pasando Job. Pero si leemos el texto, él no llegó a maldecir
como maldijo Jeremías. Él dijo, que sea borrado el día que nací, que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Se da cuenta qué es lo que nos pasa en esos momentos? Pero debemos tomar de ejemplo a Job. Como Job, aún en ese momento, él no maldijo a las personas, ni maldijo el día. Dijo que no exista. Necesitamos nosotros quitar de nuestros labios palabras de maldición. Por muy difícil que esté, quizás sea ese momento muy complicado. Quizás ese momento sea muy difícil. Pues, les reitero, Job estaba pasando momentos muy difíciles. Pero él decía, sea el nombre de Jehová bendito. Así que hermanos, cada uno de nosotros quizá podemos pasar por momentos difíciles. Voy a hablar a manera de conclusión el texto bíblico que tomamos desde el principio, o el personaje de esa cita bíblica, que es el salmista David o el rey David. Mire, David, él entró en depresión, y esa depresión, hermanos, fue por causa del pecado. Y voy a hablar un punto bueno a través de esto. No que tengamos permiso de pecar. Usted conoce y sabe esto, la palabra de Dios no nos da permiso de pecar. Pero dentro de todo esto hay algo bueno en el pecador. ¿Qué de bueno puede haber en un pecador? Es que hay dos tipos de pecadores. David no llegó al punto de pecar y justificarse, de pecar y relajarse, de pecar y decir, es que Dios es bueno y me va a perdonar. No, él no llegó a ese punto. Es un pecador que todavía tiene conciencia de lo espiritual. Es un pecador que todavía tiene conciencia de la palabra de Dios y del Dios a quien le vamos a dar cuenta. Pero él entró en depresión precisamente por eso, porque él tenía conciencia de lo que había hecho. Al principio no, pero llega la palabra de Dios a través del profeta y le hace entender que él le ha fallado a Dios y que ha pecado contra Dios y que es aquel que se comió la ovejita de otro. Entonces, él entró en depresión y dice dentro de esa tristeza que él estaba abatido en sus huesos se sentía abatido, se sentía envejecido, se sentía cansado por el pecado. Pero él, dentro de eso, usted puede leer el Salmo 51, hermano, hermana. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esta parte que dice, vuélveme el gozo. Que, hermanos, qué lamentable es cuando se pierde el gozo de la salvación. Cuando se pierde el gozo de la salvación, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Y de ahí se pierde el ministerio también. Dice, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No podía él enseñarle el camino a los transgresores. No podía guiar a otros a que se convirtieran a Dios. No lo podía hacer David porque estaba en esa situación tan difícil por causa del pecado. Pero el Salmo 40, verso 1 y 2, recuerden lo que empezamos a leer. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Él le oró a Dios. Él sabía su condición. Él fue delante de Dios por los momentos difíciles que había pasado en su vida. Y dice, pacientemente esperé a Jehová. Tiempos de crisis, sí. Depresión, esperar pacientemente en el Señor.
Algo muy difícil para nosotros los seres humanos que estamos acostumbrados a que las cosas sean ya. Mire, ¿cuántos estamos desesperados porque esto termine? Pero ¿para qué quieres que termine? ¿Para volver a la misma vida de antes, a la misma rutina? Sin arrepentimiento. Bueno, gloria a Dios, si nos arrepentimos y buscamos al Señor, y esa es la idea. Pero vamos a volver a la misma rutina, llenos de cosas que no nos alcanza el tiempo y nos absorbemos cada vez más. Y cuando nos invitan a servir, es no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo. Pero que el Señor nos haga entender. Esperar pacientemente en Él. Mire, en los momentos de crisis y que podamos estar en momentos deprimidos, qué bendición saber esperar a Jehová con paciencia. P-A-C-I-E-N-C-I-A. Paciencia. Mire, esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sin embargo, vemos 4 beneficios que recibió David por hacerlo. Apenas acabo de terminar con la introducción, hermanos. Ahora sí voy a predicar. No, paz de Cristo. Ya estoy concluyendo. Mire, número 1. Si esperas a Dios con paciencia, Dios es el que nos saca de la desesperación. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso o de hundirme en el pantano. ¿Se da cuenta? Él es el que nos saca de ahí. No nos puede, hermanos, podemos nosotros poner de nuestra parte, pero querer salir por nuestra propia cuenta. Necesitamos, recuerde, la ilustración de andar nadando en el mar, bueno, o de andar en el mar sin saber nadar y estarte ahogando, que necesitas al rescatista, necesitas al salvavidas en ese momento, que vaya y te saque de ahí, porque uno solo no se puede sacar del agua tomándose de aquí, de esta parte del cuello. Necesitamos al salvavidas que vaya y nos saque de ahí. Entonces el único que nos puede sacar del pozo de la desesperación, de ese momento difícil, de ese momento de angustia, de ese momento de depresión, es Dios y su poder en el nombre de Jesucristo. Podemos salir de ahí. No estamos exentos, lo dije, de pasar por momentos difíciles y de depresión. Pero podemos salir de ahí si pedimos la ayuda a Dios. Si pedimos la ayuda al Señor y decirle, Señor, aquí está mi mano. Tómame, sácame de aquí, porque esta situación no es para mí. Tú no me hiciste para esto, en el nombre del Señor. Y mire, luego, número 2, Dios pone a David en un lugar firme. Ya no hay incertidumbre, hermano, hermana, cuando buscamos la ayuda de Dios. Ya no hay desestabilidad. Ya no nos estamos hundiendo. Ahora estamos en un lugar firme. Dice, puso mis pies sobre peña o sobre roca. Y nosotros tenemos la mejor roca. La roca es el Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Él es nuestra roca donde debemos estar fundamentada la iglesia. Nuestros pies deben estar sobre esa roca que es el Señor Jesucristo. Número 3. Endereza nuestros pasos. Qué bendición caminar en la dirección correcta, en la que el Señor quiere que caminemos a través de su palabra. En un caminos de oscuridad, la Biblia nos dice en Salmos 119, 105, mire, enciéndala, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor endereza nuestros pasos y caminamos según la palabra de Dios, no nuestros propios conceptos, no nuestras propias interpretaciones fugaces, según la palabra de Dios, no las propuestas que no vienen de Dios, del mundo, de la sociedad corrupta, sino, mire, que el Señor enderece nuestros pasos, guiados a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y número 4, eso lo va a encontrar en el Salmo 40, más abajo dice, puso
un cántico nuevo de alabanza en la boca de David. Qué bendición poder cantar con libertad al Señor, poder llevarle cántico nuevo al Señor, sabiendo que el Señor es el que nos ha sacado del pozo de la desesperación, el que ha colocado nuestros pies sobre peña, el que ha enderezado nuestros pasos, y poder alabarle a este Dios vivo con toda libertad. Hermano, hermana, a menudo las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por las pruebas o la prueba de la espera. Pacientemente esperé a Jehová. Así que tiempos de crisis, depresión, no estamos exentos, pero todos tenemos la misma mano que nos puede sacar del pozo de la desesperación, de los momentos de crisis, de los tiempos de amargura. Otros no piensan igual que nosotros, como pasaba con Elías, hermanos. El ministerio quizás no es lo que yo quería. Nos puede pasar lo que a Jeremías. Podemos tener una tragedia familiar, pues como Noemí, como Job. Podemos querer que Dios haga las cosas como a mí me place, y Dios no hace eso, y todo eso nos puede causar depresión. O lo que le pasó a David, quizá nos alejamos de Dios y nos metimos de nuevo en el pecado, cosa que no deberíamos haber hecho. Pero todavía está esa conciencia de que a Dios no le agrada lo que hago y nos hace entrar en depresión. Cualquiera que sea la situación, estos ejemplos, o puede ser algo que no tomé como ejemplo hoy. Cualquiera que sea la situación, hermano, hermana, tú y yo tenemos la misma mano que se extiende para sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que pone nuestros pies sobre la roca, que endereza nuestros pasos y pone alabanza nueva para nuestro Dios. Alabamos a Cristo Jesús. Hermanos, les invito a que oremos en el nombre de Jesucristo, que busquemos esa mano amiga, en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis. Y si llega la depresión, llega el momento de tristeza, de amargura, de irritabilidad, esa desestabilidad, inestabilidad emocional, que en el nombre de Jesucristo todos busquemos la misma ayuda. Oremos en el nombre de Jesús. Dios eterno, Dios de la gloria, en este momento Cerré mis ojos, no quise ver. Cerré mi nos presentamos delante de ti, mente, Señor eterno. porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor. Sabemos Guardé mi fe que llegan bajo momentos el difíciles a colchón, nuestra vida. y la desdicha Cada uno de nosotros fue mi almohada, quizá y me quedé encerrada ahí, hemos pasado fingiendo que por diferentes era momentos de muy crisis en nuestra vida, feliz. pero hemos buscado tu ayuda. Eso es lo mejor. Mi alma de Quizá, Jesús, de la hoy amargura, estamos pasando depresión, momentos críticos para que y yo pensamos tantas cosas, hay tantas cosas en nuestros pensamientos. saca mi alma de la Muchas veces queremos tomar decisiones de toda tristeza sin consultarte, muda, solo llevados por el momento, para que por yo la emoción del momento. te alabe. Señor, pero si nos estamos hundiendo, si estamos cayendo en el pozo de la desesperación, tú eres el único que puede sacarnos de ahí. Como dice esta alabanza, No quise sacas mi alma de la cárcel, ver a mi mente sacas sin mi vida, Señor, me sacas de esa situación me en el nombre de Jesucristo. confrontaba. Señor Jesús, si hemos pecado, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos pecado. Guardé mi fe bajo Que busquemos tu el rostro, colchón,
así como lo hizo el salmista David. De tal manera, Señor, que pidamos de ti que laves nuestros vestidos, para que esos vestidos, Señor, queden limpios por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Que tengamos siempre el gozo de la salvación en nosotros, para que podamos enseñar a los transgresores tus caminos y que los pecadores se conviertan a ti. Señor mío, Dios mío, que confiemos en ti, que busquemos de ti siempre, porque en ti, Señor, hay bendición, porque en ti, Señor, hay libertad, porque en ti, Señor, hay victoria y vida eterna. Que seamos guiados por tu palabra, Señor, por esa palabra siempre, hacia la eternidad, en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Hermano, hermana, alabado sea Cristo Jesús. Gracias a Dios y que Él conoce los tiempos que estamos viviendo y sabe en la situación emocional en la que nos encontramos. Son momentos de crisis económica a nivel mundial en que los sueldos han bajado, los empleos ya no están ahí, el trabajo o el sustento en el cual confiábamos ya no está ahí para muchos. Y si está, le bajaron el sueldo. A nivel mundial, hermanos, está pasando esto, es una depresión económica. Pero esa depresión económica puede traernos una depresión que tiene que ver en lo emocional, que tiene que ver en nosotros, a veces sentirnos como inútiles, porque pensamos hacer muchas cosas y no podemos hoy en día. Así que, paz de Cristo de nuevo, mis hermanos. Mire, es el primer domingo del mes de mayo. En esta hora, pues, vamos a felicitar a los cumpleañeros del mes de mayo. Amén, hermano, hermana. Si usted sabe de alguien que cumple años el mes de mayo, ponga su nombre ahí para felicitarle en el nombre del Señor. Amén, ponga el nombre del cumpleañero en este mes de mayo en el nombre del Señor y le vamos a felicitar en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios por los cumpleañeros. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Pues también bendecirles a ustedes, los que están saludando aquí. Mi hermano Andrés Quiroga, Dios te bendiga. Andrea, Dios te bendiga. Mi hermana Teresa María, Dios te bendiga. La hermana ya dice que su tía Clara Contreras cumple años. Amén. Graciela, Dios te bendiga. Para gloria del Señor. Amén, Dios te bendiga, mi hermano Alberto, saludos a tu familia, hermana Ana, bendiciones mi hermana, gracias. La hermana Lilia, felicidades mi hermana Lilia que cumple años. Dice aquí Carol Velázquez también cumple años, gloria a Dios. Ese hermano Andrés se acuerda de su suegra, sí es su suegra, ¿verdad? Dice Ferney que pasen por el cafecito, hermanos, los cumpleañeros. Felicitamos también a Marcela Ortiz, que cumple años ahora en mayo. Y dice la hermana Andrea que Sergio, mi hermano Sergio, Dios te bendiga. Felicidades por tu cumpleaños. Mercy dice que Emanuel, ánimo. Mi amigo Emanuel, felicidades. La hermana Claudia, felicidades para Carlitos, ahora en mayo hasta Santa Cruz, Bolivia. Dios le bendiga a Carlitos. Ánimo, Carlitos. Felicidades. La hermana Blanca, Dios la bendiga. Muchas felicidades en su cumpleaños. Amén, hermana Angélica. Felicitamos a la hermana Blanca. Gloria a Dios. Amén, mi hermana Laura. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Amén. Denise, Dios te bendiga. La hermana Blanca, saludos hasta Garagoa, Dios les bendiga grandemente. Catita Bermúdez, ánimo. Felicitamos también a Emanuel Rusi.
Dios bendiga a mi hermana Tatiana Peña. Gracias, hermana. Ánimo. Dios bendiga a Misael Castro. Ánimo, mi hermano Misael. Felicidades hasta México. Ánimo. Ahí en el distrito de Los Mochis. Gloria a Dios. Amén, Jonathan. Felicitamos a tu mamá, la hermana Lilia. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano Alejandro, mi hermana Laura. Mi hermana Chirley dice cuando el tinto y el pan, sí se están juntando los tintos, hermanos. No voy a querer que termine la cuarentena. Amén, mi hermana Olga, bendiciones. La hermana Petra Zavala dice que Rubén Ramírez Félix cumpleaños. Felicidades. Dios bendiga a mi hermana Paola Contreras. Ánimo. Gloria a Dios. La misma, dice Andrés. Dios bendiga a Patricia Melendres. Ánimo, Dios le bendiga. Felicidades, hermana Lilia. Ahí está saludando. Gloria a Dios. Amén. Hermana Marta, su nieto cumple años. Ana María Quiroga también cumple años en mayo. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a mi hermano Abel también por ahí en Garagoa. William, Dios te bendiga. Señor Fernando, ánimo. Dice Mercy que su hermana Julie y Robin cumplen años. Gloria a Dios. Saludos a Luis Romero hasta Ibagué. Ánimo. Dios te bendiga, Luis, en Ibagué. Dios te bendiga, Sebastián. Gloria a Dios. Ánimo. Gloria a Dios, hermana Cintia. Dios te bendiga, hermosa. Bendiciones abundantes, corazón, para ti. Gloria a Dios, bendiciones, claro, para todos los niños, adolescentes, los jóvenes, para los hombres y para toda mujer y todo varón. Un abrazo manda mi esposa y son ricos esos abrazos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Emanuel Castro Reyes también cumple años el 6 de mayo, ya casi. Felicidades, Emanuel. Gloria a Dios. Emir cumple años también en San Miguel Zapotitlán. Saludos hasta San Miguel Zapotitlán, hermanos, para Emir que cumple años. Son los cumpleañeros del mes de mayo, hermanos, que estamos felicitando. Dios bendiga a mi hermana Sara. Hasta Los Mochis, saludos. Gloria a Dios. Y la torta, dice Denise. Ánimo, no se desesperen. Va a haber torta. Dice hermana Caterín, hay que comprar la panadería. Sí, hay que mandar a hacer, hay que hacer el pan más bien, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios les bendiga. Dice que cumple 18. Felicidades. Estela dice que prepara el pan bien rico. Amén, hermanos. O la torta, ¿qué es? Dice Chari Urias, mi hermana, ahí en Chandler, Arizona, que Victoria cumple años y su suegra cumple años el 28 y 29. Felicidades, gloria a Dios. Amén, mi hermana Liz, Dios la bendiga. Mi hermana Yadi, también les queremos. Dios les bendiga. Ánimo. Nosotros sí la queremos más, no solo poquito. La abuela de la hermana Darley en Garagoa cumple años ahora en mayo. Armando González y Mavi, su mamá también, y mi nieta. Miren, muchos cumpleañeros en mayo, hermanos. Gloria a Dios. Dice Yesa Mackenzie que cumplió años ayer. Felicidades por su cumpleaños. Gloria a Dios. Ánimo, mi hermano Carlos. Saludos hasta Los Mochis y que salgan los carros en el nombre del Señor. Pues bendiciones a todos mis hermanos. Muchas gracias y de verdad que me gozo el saber que están ahí. No les puedo contestar en ocasiones a todos, pero hermanos, alabamos al Señor. La hermana Alejandra, dele un fuerte abrazo a su esposo ahí, mi hermana Alejandra, que es cumpleañero. Amén, les amamos y saludos. Nos manda saludos el hermano Orley y los niños. Saludos para todos en el nombre del Señor. Ya escuchó Victoria. Amén. Bendiciones abundantes.
Pues Dios bendiga a todos los cumpleañeros en este mes de mayo y seguimos alabando al Señor. Dice la palabra de Dios en Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bendiciones también ya para despedirnos a Elizabeth hasta Los Mochis y Denise Álvarez. Dios le bendiga a Denise. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y ánimo en el nombre del Señor. Fieles al Señor, pues son tiempos de crisis, pero en tiempos de crisis, hermanos, Cristo sigue estando ahí. No nos olvidemos. Saludos a Tijuana, Dios los bendiga, Dios los cubra por allá en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Ánimo, mis hermanos. Gloria a Dios. Somos la familia misionera aquí en Bogotá, Colombia, familia Urias Chávez, y les amamos. Dios les bendiga. Ánimo, Abel, Dios te bendiga.